va hoy a Washington, a la Organización de Estados Americanos, el Partido Acción Nacional, a través de personajes que, híjole, pues algunos de ellos están inclusive bajo investigación. Uno de ellos, pues es el asesor jurídico, del Partido Acción Nacional, Roberto Gil Suart, quien fue secretario particular de Felipe Calderón en el gobierno, que fue subsecretario de Gobernación, por cierto, vinculado a los casinos, como el Casino Royal, que fue también senador de la bancada del PRIAN, era del PAN, pero en realidad le aprobaban todo a Enrique Peña Nieto, y bueno, fueron el día de hoy a Washington a presentar una queja. Estoy buscando la nota aquí. Fueron a presentar una queja por, dicen ellos, la violación a los derechos humanos que sufrieron los manifestantes del 15 de noviembre. Y bueno, usted está viendo en la pantalla la información que dieron a conocer. Es una visita que hicieron a la OEA, y le voy a leer lo que informó el Partido Accional de manera oficial. Estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para dar cuenta de la represión y la brutalidad policíaca, las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el 15N, así como de los vínculos del bloque negro con el gobierno. Ya denunciamos en México, dice el PAN, y estamos a la espera de respuestas. También tenemos claro que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no existe. Por eso recurrimos a esta instancia que forma parte de nuestro sistema constitucional. No es un gobierno extranjero, es un organismo internacional. Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiera un informe al gobierno sobre lo sucedido y que convoque a una audiencia temática para abordar el caso. Lo llevaremos hasta las últimas instancias. ¿Quiénes fueron a Washington ante la OEA? Bueno, la delegación está encabezada por Roberto Gil Suart, el consejero jurídico del Partido Acción Nacional, un sujeto, por cierto, bajo investigación de la Fiscalía General de la República por uso de recursos de procedencia ilícita. Alguien que, hay que decirlo, era un hombre sin fortuna y que ya en el 2018, a unos meses de terminar su periodo como senador y convertirse en un particular, comenzó a recibir millonarias transferencias. Se volvió literalmente multimillonario. Millones y millones de pesos de origen oscuro y otros millones y millones de pesos que le transfirió el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Yo mismo he publicado, sin embargo, las millonarias transferencias del gobierno de Tamaulipas, entonces encabezado por el fugitivo García Cabeza de Vaca, escondido allá en Estados Unidos, al despacho de Roberto Gil Suart. Se supone que está bajo investigación de la Fiscalía General de la República, pero pues como los panistas son muy amigos del fiscal Alejandro Gertz Manero, pues las cosas no se mueven ni siquiera para ir por García Cabeza de Vaca, que está escondido en Estados Unidos, acusado de delincuencia organizada también,
y la Fiscalía General de la República no ha procedido a pedir su extradición, o por lo menos no ha informado públicamente. Pero Roberto Gil es uno de los personajes que fue a Washington a presentar, a quejarse de la represión y de la brutalidad policíaca, las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos en la manifestación, bueno, no la manifestación, ya fue en el choque violento de grupos contra la policía. ¿Quién es más? Jorge Triana, un personaje también muy cercano a Santiago Krill. También acudió Noemí Luna, ella es vicecoordinadora de los diputados federales. Transitoriamente le prestaron un ratito ser la coordinadora mientras llegaba el macho, que es el coordinador. Y Fernando Torres Graciano, un diputado federal, un militante de la organización secreta El Yunque, un guanajuatense, pues es otro de los que estuvo allá en Washington junto con la diputada Ania Gómez, y es la delegación que fue, por supuesto, a quejarse allá ante, dice, no es un gobierno extranjero la OEA. La OEA la maneja Estados Unidos. En realidad van a pedirle frías al gobierno de Estados Unidos, tanto como lo ha hecho también un diputado local, diputado migrante también del Partido Acción Nacional, quien pidió en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México la intervención de Estados Unidos para frenar lo que él llama el narcoestado, y dijo que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es su mejor aliado. Dice, desafortunadamente el régimen de López Obrador dejó un narcoestado. Esto dijo el diputado panista Raúl Torres en el Congreso de la Ciudad de México, para luego hablar en inglés y pedir al Parlamento Europeo y al Congreso de Estados Unidos que alcen sus voces sobre lo que pasa en México. Y terminó su participación en la tribuna bailando como Donald Trump y sacando un letrero que decía Make Mexico Safe Again, en español, hagamos que México vuelva a ser seguro, en una referencia al movimiento MAGA de Donald Trump, que en español es hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y sí, al preguntarle cómo es posible que pida la intervención de un gobierno como el de Trump, que ha violentado a los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos, dijo que una cosa es esa y otra que alcen la voz. Hoy, la presidenta de México se refirió a este asunto, a esa petición al gobierno de Estados Unidos para que intervenga en México. Escuchémosla. No eran jóvenes los que generaron esta violencia. Y tampoco fue una marcha caracterizada por jóvenes, que fue lo que quisieron plantear, que era la generación Z y todo esto, sino que fue principalmente de adultos que están en contra del gobierno. Y está bien que haya manifestaciones. Somos un país libre y además respetamos la libertad de manifestación, la libertad de reunión, como en ningún otro país se respeta. Solamente vean las actuaciones de la policía de muchas ciudades del mundo. Entonces nosotros respetamos. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia. Entonces, si va sumando cómo fue que se generó, quién asusó, quién estuvo promoviendo. Aquí presentamos también unos días antes cómo fue que se fue construyendo en las redes sociales la convocatoria a esa manifestación. ¿Y por qué es relevante?
Leí hoy, me lo pasaron en el resumen, que un panista promovido por el PAN va a ir a Washington a denunciar al gobierno de México. Fíjense, ¿qué mexicano? A ver, vamos a ponerlo así. ¿Qué mexicana o mexicano va a denunciar a otro país, a Washington en particular? Además, un invento de cómo se dieron las cosas en una manifestación. ¿Qué opinan ustedes de un dirigente, de un legislador, de un partido de oposición que casi no tiene ya apoyo popular en México y que se va al extranjero, a Estados Unidos, a Washington, a denunciar al gobierno mexicano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes en esta condición cuando hay libertad de expresión? Bueno, tienen prácticamente la opinión en todos los medios de comunicación. Tienen un canal donde tienen abierto el espacio. No tienen cerrados los medios, ¿o sí? Al revés, tienen más espacio en los medios que nosotros. Abusan de las concesiones. Y van a Washington a hacer una denuncia. Porque cuando hice yo la referencia el 20 de noviembre al injerencismo, a cómo quien llama a la injerencia extranjera en México no es nuevo, son los conservadores de siempre. ¿Y cómo es que ahora una vez más lo hacen? No es menor. Entonces, esto es para el pueblo, para la gente. Porque aquí seguimos hablando de la defensa de la soberanía y de la decisión del pueblo sobre sus gobernantes, y que no vengan del extranjero a decirnos lo que se debe o no se debe de hacer. Entonces, ¿qué opina el pueblo de que un dirigente de un partido, que ahora se llama de ultraderecha, vaya a Estados Unidos a hacer una denuncia pública? Porque aquí, ¿qué tiene cerrados los medios de comunicación o qué? Son representantes populares. ¿Por qué no lo hace aquí? ¿Por qué se va a Estados Unidos? Es para la gente, porque hay que recordar siempre, ahora sí que quién es quién en la política y quiénes son los que demandan la intervención extranjera. Entonces, eso no. Los mexicanos decidimos, está el artículo 39 y 40 constitucional, y es la defensa de la soberanía. Y segundo, que se siga investigando, y ya pedí, cómo fue la violencia en el 15N, porque tiene que salir todo. Entonces ya el Congreso de la Ciudad de México hizo una parte. Se tiene que investigar quiénes promovieron esa violencia. Todavía no se llevaba a cabo la reunión de panistas de la dirigencia nacional en Washington, en la OEA, cuando la presidenta emitió estas declaraciones. Se refirió fundamentalmente al diputado migrante de la Ciudad de México. Pero, pues claro que tiene relevancia. No se cansan de ir los opositores a Estados Unidos y arman todo, en realidad, para que Estados Unidos los voltee a ver. Y a veces, y se les olvida
que los mexicanos en realidad no ven bien a los vendepatrias, a los que van a cada rato a Estados Unidos, aunque no vean a nadie, como ha ocurrido con 2 veces con Alejandro Moreno Cárdenas, que va a Washington. Una vez fue el fin de semana. ¿A quién vio? A nadie. Fin de semana en Washington nadie trabaja. Nadie, por lo menos del gobierno. Trabaja la gente que vende souvenirs y la gente que va al Capitolio, a la Casa Blanca de paseo. Tan es así que Alejandro Moreno Cárdenas en su primer viaje ni siquiera subió fotos con quién se reunió. En la segunda vez, pues saludó a alguien que además lo volteó a ver así como que ¿tú quién eres? Nada más. Pero ya el solo hecho de ir a lloriquear a Estados Unidos, que en los hechos es implorar, rogar que intervenga el gobierno de Estados Unidos en los asuntos de México, ya es mucho, pues mucho vasallaje, acostumbrados a pedirle frías a extranjeros. Si no es Estados Unidos, van a España y van a pedirle a su rey. Algunos súbditos que hay en México del rey de los españoles, porque ya se hicieron españoles. Bueno, Enrique Krause es uno de ellos, por eso no sale de España y va y le hace referencias al rey, al que le debe obediencia. Bueno, así los hay y eso también hay que considerarlo. El asunto es que los mexicanos aborrecen a los vendepatrias. Los mexicanos desprecian de manera particular a los que se arrastran. Y prueba de ello es que 2 proyectos de partido político en México, muy característicos, bueno, confesos de que adoran a Donald Trump y a Estados Unidos, pues simplemente han sido repudiados por los mexicanos. Justamente el día de hoy, sin embargo, publica un reportaje sobre cómo México Republicano, presidido por Juan Peña Neder, y en el que participan los que han sido representantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata de Estados Unidos en México, y el movimiento Viva México de Eduardo Verástegui, que es un adorador de Donald Trump, sencillamente no van a conseguir su registro. ¿Por qué razón? Pues porque cuando faltan prácticamente 2 meses para que venza el plazo para celebrar asambleas, 200 de 300 distritales y de 20 estatales, no llevan ni una triste asamblea, ni distrital, ni estatal, ni Vamos México, ni el movimiento Viva México del actorcillo Eduardo Verástegui, ni el Partido México Republicano de Juan Iván Peña Neder y de 2 estadounidenses que ahí participan. Vamos a ver este reportaje que también incluye a una de las fuerzas que podrían obtener su registro, que es Somos México, esta agrupación que conformada por los residuos del PRD, de la Marea Rosa de Claudio X González y de exfuncionarios del Instituto Federal Electoral. Veamos este reportaje y al regreso le daré más información.
La agrupación Somos México, formada por remanentes de la Marea Rosa y exfuncionarios del INE, se perfila como la única fuerza con posibilidades reales de obtener su registro para competir en las elecciones de 2027. En contraste, proyectos de ultraderecha como México Republicano y el movimiento Viva México han fracasado estrepitosamente en sus intentos de registro, mientras el movimiento de Eduardo Verástegui, Viva México, apenas ha afiliado a poco más de 14,000 ciudadanos. México Republicano solo ha logrado sumar 3,500 afiliados. Ninguno de los dos ha celebrado una sola asamblea, requisito indispensable para su constitución como partidos políticos nacionales. Para obtener el registro, una organización debe celebrar al menos 20 asambleas estatales o 200 asambleas distritales y contar con un mínimo de 256,030 afiliados, equivalente al 0.26% del padrón electoral federal. Según los últimos informes del INE, Somos México ya ha celebrado 180 asambleas distritales de las 200 requeridas, con un promedio de 29 asambleas por mes en los últimos 4 meses. Sin embargo, en afiliación aún está lejos de la meta, con 111,228 militantes, menos de la mitad del objetivo. Somos México es impulsado por exfuncionarios electorales de alto perfil como Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, y Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE. También participan figuras políticas como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez y Casa. La agrupación se constituyó a partir de los remanentes del Frente Cívico Nacional y las organizaciones que promovieron la Marea Rosa. Sus impulsores declaran que su plataforma no es de derecha ni de izquierda, sino de derechos, y buscan ser aliados de los partidos de oposición. Eduardo Verástegui, por su parte, ha fracasado en el registro de su movimiento Viva México, además de no contar con asambleas y tener solo 14,345 militantes. Enfrenta una investigación del INE por un posible financiamiento ilegal de 6,9 millones de pesos desde el extranjero. Verástegui mantiene una estrecha amistad con Donald Trump, a quien describe como su amigo. Este es su segundo fracaso político, luego de no lograr la candidatura presidencial independiente en el proceso 2023-2024. México Republicano, encabezado por Juan Iván Peña Neder, también ha fracasado en su intento de registro. Cuenta con el respaldo de Larry Rubin y Richard Rudder, quienes, aunque según Peña Neder poseen nacionalidad mexicana, apoyan abiertamente las políticas estadounidenses. Rudder ha llegado a justificar una posible invasión militar de Estados Unidos a México si los cárteles son declarados organizaciones terroristas. El INE reporta que México Republicano no tiene asambleas realizadas y solo cuenta con 3,510 afiliados. Aunque Somos México enfrenta el reto de aumentar significativamente su afiliación, es actualmente el único proyecto con posibilidades de cumplir los requisitos del INE para convertirse en partido político nacional y participar en las elecciones de 2027. Como lo ve usted, si hubiera mexicanos que quisieran a Donald Trump metiendo no solamente las narices, sino su gobierno y su ejército a México, pues estos pelaos tendrían apoyo. Es ridículo lo que han logrado. Lo digo de otra manera, son un fiasco. Han hecho el ridículo. Porque, mire, estoy viendo cuál es el avance, por ejemplo, de las afiliaciones. Ninguno de los dos, lo reitero, ni México Republicano, ni el Movimiento Viva México han celebrado una asamblea en el país. Pero si nos remitimos a lo que al día de hoy han reunido en afiliaciones de mexicanos con credencial de elector a lo largo de todo el año, pues es ridículo, es ridículo.
el movimiento Viva México ha afiliado al día de hoy 14,714 personas. 14,714 mexicanos. ¿Y sabe cuántos afiliados se requieren para cumplir el requisito mínimo de afiliados? Bueno, se requieren 256,030. 256,030. ¿Los va a lograr México Republicano y Eduardo Verástegui? Pues no, porque además Verástegui ni siquiera anda en México. Nadie lo ha visto en una plaza pública, siquiera para gritarle a la gente que pasa ahí, o va a comer pepitas o al bolearse los zapatos, siquiera que lo escuchen decir, amo a Donald Trump y lo quiero para México. En una de esas, alguno dirá, no, pues yo también. Nada. Se la vive, pues, en las enaguas de los estadounidenses. Y por otra parte, México Republicano, que encabeza Juan Iván Peña Neder, un expriista que luego formó el partido con el Bester Gordillo, que se llamó Redes Sociales Progresistas, me lo echaron. Se peleó con el yerno del Bester Gordillo y bolas. Pues le pareció buena idea crear un partido en México a la manera del Partido Republicano. Y se la pasa también en Estados Unidos sube a sus redes sociales el smoking y codeándose ahí con gringos republicanos, esos que aborrecen a nuestro país. ¿Cuánta gente ha afiliado México Republicano? Mire, se lo voy a dar porque lo estoy viendo aquí, es el reporte oficial del Instituto Nacional Electoral. México Republicano, ¿sabe a cuántos mexicanos ha afiliado? Ya lo dijo el reportaje, pero se lo quiero enfatizar. 3,542 despistados mexicanos o muy definidos pro-Trump. Ridículo. Entonces, ¿qué no se dan cuenta? Ya no estos pobres, pues ¿qué van a hacer de los del Partido Republicano y los de Movimiento Viva México, por más Virgen de Guadalupe que andan placeando? ¿Qué va a hacer el PAN? Pues eso es un partido que tiene 80 años, que es el primer partido de oposición en México. Si saben que los mexicanos aborrecen a los vendepatrias, a los que van a pedirle frías al gobierno de Estados Unidos, pues los va a repudiar la gente. Hasta por un asunto de pragmatismo, de beneficio partidario y personal, cambien de estrategia. Den la batalla aquí. No, ahí van. Ay, presidente de Estados Unidos, vivimos una dictadura. Rey de España, vivimos una dictadura. Ven a conquistarnos otra vez. Y ahí van a traer al presidente de Vox, a Santiago Abascal. Y luego se arrepienten. No, nosotros no. Nosotros somos centro derecha, no ultraderecha. Y luego, hace apenas un mes, resulta, sí son de ultraderecha. Y no solamente de ultraderecha, andan haciendo candidato a Ricardo Salinas Pliego, emblema, sino que van a Estados Unidos. ¡Caramba! Ténganse respeto,
Si ya no le van a tener respeto a los mexicanos, que por eso los desprecian, ténganse poquito respeto a ustedes y siquiera por beneficio propio actúen menos como vendepatrias y más con amor a la patria. Agarren un estandarte de, pues ya no de Maximiliano, porque eso es finalmente ratificar su condición de vendepatrias, no de alguien traidor de Victoriano Huerta. Digan, esta es nuestra figura, esto es nuestro líder, Victoriano Huerta. Por lo menos es mexicano, un chacal, un asesino, pero es mexicano. O Carlos Salinas de Gortari, pues por lo menos es mexicano. Pro yanqui también y vendepatrias como otros, pero mexicano. Pero andarse arrastrando a los gringos, a los españoles. Todavía hay algunos españoles que piensan que México es tierra de conquista. No, ya también entiéndalo, a lo que se dediquen. Pero en fin,